Bueno, buenas noches una vez más a todos los que están detrás de las cámaras. Gracias una vez más por conectarse con nosotros y sobre todo en este día, como tenemos costumbre en la iglesia, tener los cultos los miércoles, también hoy podemos oír la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 12, versículo 20 al 27. Y mientras usted busca en su Biblia, simplemente quiero agradecer a cada uno de los que han estado continuamente escuchando los mensajes y agradecer a aquellos que lo pueden compartir también, porque son mensajes que debemos oír y aplicar a nuestra vida, por lo cual si usted conoce a alguna persona que no conoce del Señor, es bueno que usted le pueda compartir acerca de las Escrituras. Es una manera también en la cual nosotros podemos evangelizar, podemos decirle a la gente que Cristo les ama y que ellos también tienen la oportunidad de poder conocerle y queremos presentarle el Evangelio a ellos también. Así que gracias por esto, gracias porque a pesar de este tiempo que llevamos en el tema del coronavirus, pues aún todavía gente se conecta y está viendo y escuchando la palabra del Señor, porque no podemos dejar de ser hijos de Dios, no podemos dejar de ser cristianos simplemente porque tengamos una situación atípica. En todo momento tenemos que seguir buscando de Dios, conociendo de Él, escuchando su palabra y dejando que Él trabaje en nuestra vida. Así que vamos a orar en primer lugar, vamos a pedir que Dios pueda una vez más traer dirección a nuestras vidas y luego estaré trayendo este mensaje. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por permitirme poder estar una vez más delante de tu iglesia, Dios, delante de tu pueblo, Padre, y aún de aquellos, Padre, que quizás no te conocen, pero que están viendo este vídeo, Señor. Te pido que seas obrando en sus corazones, trayendo dirección a cada uno, Padre, y aún que seas tú hablando a través de mi boca, seas trayendo dirección, Dios, al corazón, Padre, y sobre todo que podamos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Dios, te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecho un momento simplemente para saludar a todos aquellos que mandan algún comentario, algún saludo en cada uno de los mensajes. Gracias por ello. Simplemente les mandamos saludos desde aquí. Y decirles que estamos orando por cada uno de aquellos que se conectan y que están pendientes de nosotros. Vamos a leer nuestro texto, 1 Corintios capítulo 12, versículos 20 al 27. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vivimos en un tiempo en el que el cristianismo tiene una actitud individualista, donde los títulos, por ejemplo, está muy de moda esto de ser un apóstol, los títulos, la posición que están tan de moda, y el problema es que olvidamos así que formamos parte del cuerpo de Cristo y que todos debemos de estar conectados y ser uno solo.
Por ejemplo, ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintio, a pesar de ser una iglesia que era muy fructífera, una iglesia llena de los dones espirituales, pero también si usted lee las escrituras en los primeros versículos, nos muestra que había división en ellos, había pleitos, había problemas, eran individuales cada uno de ellos, división, a algunos vanagloriosos, egoístas, que olvidaron qué es lo que nos une y a qué pertenecemos. Por eso estaban tan divididos. Ahora, el mundo cristiano de hoy no está lejos de esta realidad. Y tenemos que ser honestos en esta noche y cambiar de actitud para poder entender que todos debemos de estar conectados con el Espíritu Santo para que Él conecte nuestras vidas. Yo en esta noche quiero hablarte de conectados con el Espíritu Santo, porque es necesario que cada uno de nosotros podamos entender esto, lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, para otros. Vamos a hablar primeramente de la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque Pablo nos menciona este aspecto. Pablo trae una idea a la iglesia de Corintio, también habla a la iglesia de Éfeso al respecto, hablando acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que cada persona que viene a los pies del Señor y entrega su vida a Cristo forma parte de la iglesia del Señor y que por ende es parte del cuerpo de Cristo. No formamos parte de un club social. Algunas ocasiones he tenido que decir esto, porque no formamos parte de un club social en el que podemos decir, me cae bien esa persona, me gusta el grupo, me gusta venir porque me siento bien. No es un grupo social, no es una religión, o formamos parte de una religión o de una denominación, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo le explica a los corintios esta realidad y que a pesar de ser muchos los miembros que forman parte de un solo cuerpo y son de diferentes funciones cada uno, todo en conjunto es uno solo. Ahora, parece algo sencillo de poder entender, pero en la práctica no se desarrolla en muchos cristianos y este es el gran problema, porque esto es lo que se veía en la iglesia de los corintios. Y es lo que se está viendo hoy en día en nuestras iglesias. Es lo que se está viendo en la iglesia del Señor. Porque los corintios, por ejemplo, era una iglesia fructífera, una iglesia con recursos, llenos de dones y totalmente divididos. Dice en 1 Corintios 1, 12 y 13, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablos, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quiero que piense, hermano, como cristianos nosotros en este tiempo, aun cuando estamos leyendo las escrituras en este pasaje, tenemos que ver que no es raro hoy en día ya ver en las iglesias, por ejemplo, gente que pueda estar físicamente en el lugar, que haya venido al culto, pero en realidad no está. Parece ser que ha venido, parece ser que ha estado, es algo rutinario, estamos yendo a la iglesia, estamos avanzando a medida que va pasando el tiempo, estamos formando parte, pero en muchas ocasiones muchos están totalmente desconectados, otros no se dirigen la palabra unos a otros, hay problemas entre ellos y por tiempo muchas veces continúa el problema a pesar de que están yendo al mismo lugar, levantan las manos, adoran al Señor, aún escuchan la palabra del Señor, pero esto es lo que se refleja en sus vidas. Gente que vive, pero que viene, por ejemplo, pero está totalmente desconectada. Hay gente, por ejemplo, en el cual no puedes contar simplemente porque ellos no quieren cuentas. Ellos simplemente quieren ser oidores, ellos quieren sentarse en un lugar y que nadie les moleste, que nadie les diga nada, solo han venido a escuchar la palabra del Señor y luego se van, por lo cual no puedes contar con ellos porque ellos quieren estar de esa manera, ellos quieren vivir de esa misma forma. Hay gente preocupada por sí misma. Solamente sus necesidades, sus problemas, la situación que ellos están viviendo, por lo cual
lo de los demás no importa y tampoco quieren enterarse al respecto porque muchas veces no van a hacer nada al respecto. Hay gente que solo busca problemas o excusas ¿para qué? Para no hacer nada, no dar o simplemente criticar a los demás. Y este es el problema que se está viviendo hoy en día en las iglesias. Y aún siendo partes de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, aún estas cosas simplemente nos demuestran estar desconectados totalmente, que no entendemos lo que la palabra de Dios dice, que no entendemos en realidad a qué pertenecemos. Porque Pablo habla de que somos parte del cuerpo de Cristo, pero no dice que somos un puzzle. No sé si alguna vez ha visto, esto es un cuadro que está totalmente dividido y usted une las piezas para formar la imagen que esto tiene y usted los puede poner, o un rompecabezas como en otros lugares se le puede llamar. Pablo no dice que Cristo o la iglesia es un puzzle o un rompecabezas que simplemente cada pieza va a colocarse en el lugar que le corresponde y nada más, pero que no les conecta con nada porque están totalmente divididos. Lo que Pablo está diciendo es que somos un cuerpo como el que usted tiene, como el que yo tengo, que a pesar de tener muchos miembros, muchos órganos, muchas células, todos trabajan para ese solo cuerpo y todos están completamente unidos, compenetrados para poder trabajar juntos. Por esa razón es que el cuerpo que nosotros tenemos puede funcionar de tal manera de que todo se conecta y todo puede saberse si todo está en orden, está correctamente. Podemos saber la información de cada lugar de nuestro cuerpo y esto es lo que Cristo está mencionando en nuestra vida, lo que debe de hacer o lo que debe de haber en la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y es verdad, cada uno somos un miembro y tenemos una función y tenemos una actividad que desarrollar, pero todos parte de un solo cuerpo. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, parte de un mismo cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo, porque todos sabemos que en el momento en el que hicimos la oración del pecador y le dijimos a Jesucristo que se convirtiera en nuestro Señor y Salvador, sabemos que las Escrituras mencionan que nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo viviendo en nosotros, el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que obrar en nosotros y a través de nosotros. Ahora, si usted mira nuestro texto, Pablo en el versículo 25 y 26 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y les está diciendo un detalle que no está existiendo en sus vidas porque estaban divididos, porque había pleito, había contienda en ellos, habían serios problemas en cada uno de ellos. Es más, incluso hasta había problemas con la cena del Señor porque algunos incluso se adelantaban a comer de más y otros ya no tenían. Egoístas totalmente, y por esta razón es que Pablo tiene que traer un entendimiento acerca de lo que somos como cuerpo de Cristo, no individuales, sino que cada uno en el conjunto, si estuviésemos unidos, pudiéramos sentir lo que sucede el uno por el otro, qué es lo que pasa. Dios podría traer la información a nuestra vida para que nosotros podamos hacer algo por la situación que estuviese pasando. El texto habla, una de las cosas que dice es que todos se preocupen los unos por los otros. Lo siguiente es que si un miembro padece, todos también padecen, y si uno recibe honra, todos se gozan. Ahora, pensando en el cuerpo, es interesante. Estaba
mirando y estudiando, recordando un poco acerca de las cosas que estudié hace años atrás. Y me llama mucho la atención lo que son las terminaciones nerviosas. Usted sabe, tenemos los nervios distribuidos por todo el cuerpo y terminan por todas las partes de nuestro cuerpo para poder recibir la información. Ahora, estos nervios van a captar la información tanto interna en nuestro cuerpo como externa para poder traer la información al cerebro y poder saber qué es lo que está sucediendo no solo en nuestro cuerpo, sino también en el exterior, para poder reaccionar en base a lo que está sucediendo. Esto es lo que realizan las terminaciones nerviosas. Por ejemplo, si si nosotros nos cortamos el pie, se produce una herida, inmediatamente la información llega al cerebro y sabemos de que hay una herida, vemos sangre e inmediatamente vamos a traer una solución al respecto, si tiene que hacerse una sutura o si simplemente usted tiene que curar dependiendo de la profundidad que tenga. Ahora es interesante esto, podemos actuar para resolver el problema. Pero ahora Pablo nos está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Y así como estas terminaciones nerviosas que existen en nuestro cuerpo, que pueden traer esa información, tanto interior como exterior, a nuestro cerebro para que podamos actuar al respecto, así también el Espíritu Santo actúa en nosotros. Conectando su vida, hermano, con la mía, conectando su vida con la de otro hermano a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos los miembros, al estar conectados, puedan saber, se pueda tener la información que se necesita para poder actuar si surge algún problema o una necesidad. Es glorioso lo que hace el Espíritu Santo. Actúa de la misma forma en nosotros porque todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y es quien nos une y nos informa de lo que Dios quiere hacer, de las necesidades que existen y aún de los problemas y peligros que podemos atravesar, no solo nosotros mismos, sino también nuestros demás hermanos. Ahora, un cuerpo dividido es un cuerpo que no siente. Un cuerpo dividido no puede saber lo que le sucede a la otra parte. Y aquí es donde está el problema. Pablo está hablando a los de Corintio y les está diciendo el problema, uno de los problemas que está existiendo es que estáis divididos y al estar divididos no saben o no actúan de la forma correcta, que son como un cuerpo que juntos deberían de sentir y deberían de saber y de actuar en base a las necesidades y a las cosas que están sucediendo. Pero como todos estaban de una manera individual, como cada uno buscaba lo suyo propio, nadie sabía lo que le estaba sucediendo al hermano. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo cristiano, hermano. Gente individual, gente que solo está buscando los focos, la fama, gente que solamente busca entretenimiento, gente que solamente busca ver por sus propias necesidades, no le interesa lo de los demás. Por lo cual, totalmente divididos, aún estando en un mismo lugar y generando no solo la división, sino problemas, críticas, pleitos y todas estas cosas dentro del mismo cuerpo de Cristo. Por eso decía anteriormente, hermano, que esta cosa tan sencilla, muchas veces no alcanzamos a entenderla porque a la práctica en muchos casos no se está desarrollando. Y este es un problema que se debe de solucionar. La pregunta es, hermano, ¿cómo usted está actuando en base a las cosas de Dios? ¿Cómo usted está actuando como un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Está usted conectado al Espíritu Santo
para poder estar conectado al cuerpo y saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo, está recibiendo información de Dios sobre su vida, no solo para cosas que Dios quiere que usted haga, sino por cosas que están sucediendo para que usted pueda orar, para que usted pueda hablar, para que usted pueda ayudar aún a su hermano. Por eso le decía, hermano, tenemos que ser honestos en esta noche. Pablo mira a la iglesia de Corintios como una iglesia llena de dones espirituales. Usted lo puede ver en los primeros versículos de la carta. No le faltaba un don, llena de dones espirituales, pero a la vez individuales, egoístas. Lo que esto significa, hermano, es que podemos orar por un enfermo y Dios puede sanar a ese enfermo y dar gloria a Dios porque Dios haga un milagro en su vida y podamos ver que esa enfermedad desaparezca, pero es no saber ni siquiera lo que le puede estar pasando al hermano que está sentado a su lado cada vez que usted va al culto. ¿Puede usted profetizar en algún momento de su vida? Y esto es algo glorioso, que los dones espirituales se desarrollen en nosotros. Y aún Pablo habla en este mismo capítulo, en el versículo 31, de que procuremos los dones mejores. Pero usted puede profetizar y aún ni siquiera saber si algún hermano está a punto de poder negar su fe, si el enemigo está tratando con su mente, si el enemigo está engañando su vida y ni siquiera nosotros poder enterarnos para poder orar por el hermano, para poder ayudar al hermano, para poder traer consuelo, dirección, ánimo a su vida. La iglesia de Corintios es una iglesia llena de dones espirituales, pero divididos, separados, sin saber que formamos parte de un cuerpo, como si fuese varios cuerpos, totalmente separados. Nuestro texto nos dice, es interesante, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No podemos llegar a este punto de poder preocuparnos los unos por los otros, hermanos, si actuamos como la iglesia de Corintios, individuales, egoístas. Aún el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Qué doloroso es el poder escuchar ese dicho que muchas veces se ha repetido, que el único ejército que abandona a sus soldados es el ejército de Dios. Qué horrible esto, porque muestra una realidad que existe en el mundo cristiano. Antes que poder levantar y que poder ayudar, animar, restaurar a un hermano, algunos aprovechan para poder hundirlo aún más. Porque en vez de poder sentir el dolor que está pasando en su vida, lo que está ocurriendo, si en realidad quizás hay un ataque en su vida, algo espiritual en su vida, para que cada uno de nosotros pudiéramos tratar con ello, aún una necesidad económica, pero en división, en desunión, jamás vamos a poder entender esto y aún poder tratar con ello. Porque a pesar de poder tener algún don espiritual, usted tiene que estar conectado a la fuente que le va a dar la información que se necesita. Oh, el Espíritu Santo, hermano, es el que habla en nuestra vida lo que Dios tiene en el corazón. Qué glorioso es poder ver a Abraham y a Dios en esa conversación cuando iba hacia Sodoma y Gomorra. Qué glorioso es que Dios pueda declarar y decir, encubriré a mi siervo lo que voy a hacer.
¿Cuántas veces Dios ha querido decir estas palabras a nuestra vida? Encubriré yo a mis siervos, encubriré yo a mis hijos lo que voy a hacer o la necesidad que existe, porque yo deseo que ellos sean movidos y puedan también responder ante ello. Por eso yo quiero traer esa información a su vida, por eso yo quiero declararle aún esas cosas que están sucediendo, aún en lo profundo del corazón de una persona que clama por ayuda, clama por ánimo, clama por consuelo, poder traer esa revelación a nuestras vidas para que podamos hablar con ellos y traerles dirección a sus vidas, socorro en el momento preciso. Pero esto solo se realiza cuando hay una conexión de nuestras vidas, hermano, con Dios, con el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en una oración por la iglesia en Juan 17, 9 al 11, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No hemos sido llamados, hermano, a ser individuales, sino para que vivamos en unidad y seamos uno. Cuando todos entendamos que debemos estar conectados en Dios, que deberíamos estar buscando de Dios y diciéndole a un Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que debo de hacer? Heme aquí está mi vida, Señor. Yo entrego mi vida a ti. Dime qué es lo que tú quieres decir. Dime qué es lo que tú quieres hacer. Esto hará que usted y yo nos conectemos, y cuando cada cristiano pudiera entender esto y estuviera en su vida trayendo esta dimensión sobrenatural sobre su vida y conectar a su vida a Dios, pudiéramos saber, pudiéramos descubrir y aún pudiéramos sentir lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que tratemos, lo que Dios quiere que cubramos. Por eso necesitamos conectarnos, hermano. Necesitamos conectarnos porque miren, no es simplemente por los dones espirituales, como les decía, hermano, es glorioso, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y aún la palabra de Dios dice que Él da según, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y cada uno debemos desarrollarlo en la iglesia para la edificación de la iglesia y deben de producirse todos estos dones en la iglesia, pero a la vez, hermano, es que el Espíritu Santo debe de trabajar en nosotros, no solamente para producir esos frutos del Espíritu en nuestras vidas, sino que también pueda conectar nuestras vidas con el cuerpo en su totalidad, para que podamos aún poder saber lo que está sucediendo y, como dice las Escrituras, poder aún preocuparnos los unos por los otros, para poder padecer aún con los que duelen y aún poder gozarnos con aquellos a los cuales Dios puede traer bendición sobre su vida o puede levantarlos y darles grandes cosas a su vida, porque al final de cuentas, hermano, todos trabajamos para un mismo cuerpo. Es duro saber o ver, hermano, cómo muchas veces, en vez de una actitud de restauración, estamos buscando la ocasión para poder desacreditar a un hermano. Mire, yo tuve una experiencia, tuve varias experiencias, pero una de las experiencias que me impactó mucho aún, teniendo aproximadamente unos 15 años, tuve la oportunidad de poder ir a una reunión que hubo de pastores del compañerismo en el que estaba en aquel tiempo.
de todas las iglesias que habían en esa ciudad. Aproximadamente como unos 25 pastores estaban reunidos para tratar un problema, y era que uno de los pastores iba a ser destituido de su cargo porque 2 de sus hijos se habían ido al mundo y estaban viviendo perdidamente. Yo cuando llego a ese lugar ya la reunión estaba empezada y puedo ver cómo este hombre está hablando sobre lo que está sucediendo, y él mismo está contando la situación. Ellos son hijos ya con su mayoría de edad, ellos han tomado su decisión y es verdad, se han ido al mundo y sufro por ellos. Y él lloraba y él decía, pero yo aún todavía quiero servir al Señor, yo aún todavía quiero hacer la voluntad de Dios. Y ahí pude ver, aún sin entender mucho de lo que estaba sucediendo, pero pude ver que la actitud del cual se estaba tomando en esa reunión, sobre todo en la iglesia la cual él pastoreaba, no era de restauración, no era de ánimo, no era de vamos a dolernos con el que se duele, sino era simplemente traer juicio a lo que estaba sucediendo. Podía ver cómo él estaba totalmente destrozado, pero la iglesia decía, no queremos que él nos pastoree. Qué fácil puede ser muchas veces el poder traer un juicio cuando no estamos conectados, cuando no sentimos lo que está sucediendo. ¿Qué puede pasar? Y aun cuando ni siquiera nos interesa el poder averiguar si lo que estamos pensando es cierto o no, y la decisión que vamos a tomar va a ser acertada o no, porque no nos interesa. Y era la situación que estaba viviendo la iglesia de Corintio. Por eso es que Pablo tiene que mandar esta carta y tiene que hablar con cada uno de los problemas, tratar cada uno de los problemas que estaban existiendo y mostrarles en este punto que necesitan entender que son un solo cuerpo. Hemos sido comprados con la misma sangre, hemos sido lavados por la misma sangre, formamos parte de una misma iglesia, un mismo Dios, una fe, un espíritu. Un cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que fuiste movido por el Espíritu Santo por algo que estaba sucediendo en tu hermano, o que Dios quería que cubrieras una necesidad en su vida? Quizás puede decir, pastor, pero es que yo también tengo necesidades. Sí. Mire la actitud de los primeros cristianos. En Hechos 4, capítulo 4, versículo 31 al 37, dice, cuando hubieron orado y ellos estaban pasando persecución, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la actitud que debe de haber en nosotros, y no solo se logra esta situación si no estamos conectados a Dios. Debemos conectarnos, hermano, a Dios y dejar que Él trabaje en nuestras vidas.
Oh, qué glorioso es poder ver a los primeros cristianos en esta situación. Dice que ninguno decía ser suyo propio y cada uno podía ver lo que estaba sucediendo y traer y suplir la necesidad de que existía. Oh, y aún cómo es que Dios podía hablar a sus vidas, podía traer dirección a sus vidas sobre cosas que estaban sucediendo, aún para poder orar, para poder clamar por esa situación y Dios traer bendición sobre sus vidas. Porque ellos estaban conectados al Espíritu Santo, hermano. Ellos continuamente estaban conectados a Dios, buscando de Dios continuamente y simplemente haciendo de que sus vidas sean instrumentos útiles en las manos de Dios. Recuerdo algunas ocasiones, hermano. Recuerdo cuando estaba en la iglesia de Almería, en los primeros meses que llevaba en la iglesia de Almería. Recuerdo ese tiempo solo tenía 5 euros y no tenía gasolina en el coche. Y mientras estábamos en el culto, Dios me habló y me dijo que pusiera la ofrenda, es decir, pusiera los 5 euros en la ofrenda. Yo recuerdo decirle, Señor, con estos 5 euros yo iba a echar gasolina para regresar a casa porque ya no tenía, estaba en reserva por bastante tiempo ya, por lo cual no me alcanzaba para poder regresar. Y dije, pues le echo 5 euros y me regreso porque de Almería, el lugar donde yo vivía, sí podía llegar perfectamente. Pero siento de Dios que me está diciendo, échalo en la canasta. Y digo, bueno, vamos a echarlo. Simplemente lo único que pensé, dije, bueno, pues me voy a pie y ya está. Como no tenía tampoco para el autobús, así que dije, aparco el coche y me voy a pie. Recuerdo ese culto terminó, la gente se saludó, estábamos todos ahí hablando juntos, saludándonos, yo sonriéndole a la gente. En ningún momento le decía a nadie, préstame dinero para poder echar gasolina, sino yo esperaba nada más y en mi mente diciendo, Señor, haz un milagro porque no me quiero ir a pie. Pero la gente empezó a irse, a salir cada uno a su lugar, a sus casas, a regresar. Y bueno, llegó la hora en la cual me tengo que ir y estoy saliendo, estoy yendo para la puerta ya. En ese tiempo no estaba todavía el ascensor, sino estaban las escaleras. Y cuando ya llego a la puerta, una niña se acerca y me toma del brazo y me dice, toma, esto te envía una hermana. Y era un sobre que tenía 50 euros. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque si no estuviéramos conectados a Dios, ¿quién puede saber que yo me voy a ir a pie a mi casa? ¿Quién puede adivinar que esta cosa está sucediendo si yo no lo he dicho? Si no es que el Espíritu Santo trae revelación a la vida de una hermana que está conectada en Dios y que siente lo que está sucediendo y que Dios puede hablar y puede decirle, prepara un sobre con 50 euros y dáselo a José María. Porque ella siente que algo está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Recuerdo otra hermana, también nosotros nos habíamos enterado con Sarai de una necesidad que existía, teníamos en la cuenta 300 euros nada más, con eso íbamos a acabar el mes, nos enteramos de una necesidad, dimos ese dinero para cubrir esa necesidad y nos estábamos yendo a casa y esta hermana llama por teléfono a Sarai y le dice, Sarai, Dios me ha dicho que necesitas dinero. Y Sarai simplemente se ríe y no contesta. Y ella dice, pero me ha dicho también cuál es la cantidad. Son 300 euros, ¿verdad? Así que espérame en casa, voy a ir al banco, voy a cogerlo y los voy a traer. Voy para tu casa. ¿Cómo es que esta hermana puede saber que nosotros
Quizás no sabe que nosotros hemos dado ese dinero y no sabíamos qué íbamos a hacer en todo el mes, en todo el tiempo que todavía quedaba del mes. Simplemente dijimos, Dios proveerá. Pero ¿cómo ella puede saber esto? Sino que es una hermana conectada en un momento puntual a la información de Dios, al Espíritu de Dios, para que Dios hable a su vida y ella se convierta en un instrumento porque ella desea ser un instrumento para poder suplir una necesidad. Aun cuando vinimos aquí a Fuenlabrada, ¿cuántos milagros no hemos visto? Uno de los que podemos recalcar, por ejemplo, es en una mes estar bastante complicado. Estábamos hablando con Sarai de la situación complicada que estábamos viviendo, estábamos orando. Dios, necesitamos que supla nuestra necesidad, y nos llaman dos hermanos por teléfono diciendo, pastor, hemos hecho una promesa y simplemente queremos que nos envíe el número de cuenta y queremos depositar este dinero a ese número de cuenta que usted nos deposite. Hermano, le pregunto, ¿cómo puede saber estos dos hermanos que al hacer esta promesa que ellos hicieron, y no sabemos por qué lo hicieron, no le preguntamos por qué lo hicieron, ni cuál era la finalidad al hacerlo, simplemente que en el momento en que ellos lo hicieron, hasta el tiempo en el que nosotros teníamos esa necesidad, ellos llamar por teléfono y depositar ese dinero para poder cubrir esa necesidad? Eso solo es, hermano, cuando estamos conectados al Espíritu Santo, porque cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y cuando uno se goza, todos se gozan. Por eso en esta noche, hermano, tenemos que entender que necesitamos en este tiempo, hermano, más aún conectarnos a Dios, que su vida pueda desarrollar una relación personal con Dios, no solo para poder hablar con Él, sino para poder decirle, Señor, yo soy un instrumento útil en tus manos, yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos para que tú me puedas descubrir lo que está sucediendo, porque yo quiero responder. Porque si un miembro se duele, yo quiero dolerme. Yo quiero responder ante la necesidad que está viendo. Recuerdo un tiempo atrás, no recuerdo el mensaje, simplemente me vino a la mente un pastor que estaba en Granada y empiezo a pensar en las palabras, digo, voy a saludarle y empiezo a escribir un mensaje. Y escribo un mensaje, siento que debo de escribirle eso. Y le escribo y le mando el mensaje y sigo hacia adelante. Cuando luego, después de unos minutos, recibo una respuesta de este pastor que me está diciendo, pastor, estoy muy agradecido a Dios porque usted está conectado a Dios. Necesitaba oír ese mensaje, necesitaba escuchar esas palabras, han traído ánimo, han traído fuerza a mi vida. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, en que Dios conectó tu corazón con el de otro? ¿Cuándo fue la última vez en el que Dios te levantó para orar por alguien? ¿Cuándo fue la última vez en el que Dios te habló de una necesidad y nadie te había dicho? ¿Cuándo fue la última vez en el que tú respondiste a algo que ni siquiera sabías que existía? Esto sucede, hermano, cuando estamos conectados a Dios, cuando estamos conectados al Espíritu Santo. Tenemos que ser uno. Si aún pueden venir tiempos difíciles, quizás no, pero hermano, tenemos que vernos unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó por teléfono o mandó un mensaje para animar a alguien?
o le visitó en casa. Muchas veces no sabemos qué acciones tan pequeñas nosotros podemos hacer que pueden levantar el alma de alguien que está destrozado, que se ha caído. Pero no podemos movernos a hacer esto si no estamos conectados. Necesitamos conectarnos. Conéctate al Espíritu Santo, conéctate a Dios. Y juntos vamos a poder ver y recibir la información que Dios quiere darnos de lo que está sucediendo, de lo que Él quiere hacer, de las necesidades que deben de ser suplidas. Ahí donde está, quiero que inclines tu rostro. Quizás nos estás escuchando y no has recibido al Señor en tu corazón. Qué glorioso es el saber que Dios puede transformar nuestras vidas. Y no solo eso, sino perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y aún escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y tú también lo puedes hacer. Simplemente tienes que confesarle como tu Señor y Salvador. Simplemente tú tienes que invitarle a que Él pueda venir a tu vida y transformar tu vida. ¿Y dónde estás? Dile: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento por mis pecados. Me arrepiento, Señor, estoy arrepentido por las cosas que he hecho. Necesito tu perdón, necesito tu salvación, necesito que cambies y transformes mi vida y que vengas a vivir dentro de mi corazón. Sé mi Señor y Salvador. Y aún, iglesia, oh hermano, este es el tiempo en el cual más llenos del Espíritu Santo debemos estar. Ese es el tiempo en el cual más conectados al poder de Dios debemos estar. Ese es el tiempo en el que nuestra relación con Dios debe de ser tan grande que podamos recibir la información que Él nos quiere dar para que las cosas sucedan, porque Él quiere obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por lo cual, hermano, ahí donde estás, simplemente dile a Dios: yo quiero ser útil en tus manos, Señor. Yo quiero que tú puedas traer una palabra de aliento, no solo a mi vida, sino también a aquellos que lo necesitan. Quiero que tú dirijas mi vida a aquellos que están pasando por un tiempo de necesidad. Quiero que aún tú puedas llenar mis manos para que yo pueda bendecir a aquellos que están pasando por necesidad. Hermanos, si tu actitud es de esta forma, tú te conectarás a Dios, oh hermano, y seremos un solo cuerpo, porque esto es lo que Dios quiere, que el cuerpo de Cristo sea uno. Y si alguno se duele, todos se duelan. Y si alguno se goza, todos nos gocemos. Todos nos gocemos. Gracias, Señor, te doy por esa tarde. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pido, Dios, aún por aquellos que están, Padre, detrás, Dios, el ordenador o de los móviles, Padre, que seas, Dios, obrando en sus vidas, Padre, que podamos entender cada uno de nosotros, Dios, el tiempo en el cual vivimos y no actuemos, Señor, como la iglesia de Corintio. Al contrario, Señor, que podamos, Dios, conectarnos a ti de tal manera, Dios, que podamos estar en unidad y poder, Dios, así ver lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Dios. Te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y no olvide de poder compartir con los demás, con aquellos que quizás no han escuchado este mensaje. Compártalo para que ellos también puedan ser animados. Que Dios le bendiga y que tenga una buena semana.